La Biblia menciona muchos tipos de identidades: judíos, gentiles, cristianos, paganos, israelitas, hebreos, etc. Y la gran mayoría de los que leen la Escritura no conocen quiénes son estas personas. Tomamos todos esos nombres como si fueran una masa homogénea de gente que no tiene rostro y por lo tanto no tiene razón de ser el conceptualizarlos o distinguirlos unos de otros. Sin embargo, si queremos poder comprender toda la Escritura, entonces debemos saber quiénes son todas estas personas, ya que cada uno de los libros de la Biblia fueron escritos con un destinatario en específico en mente, y no es correcto aplicarlos fuera de contexto. De todas las personas y pueblos que encontramos en la Biblia, sobresale uno: Israel. Israel es el pueblo de Dios, elegido y separado por Elohim, el Dios creador, para hacerle una nación santa. Nos es de suma importancia saber quién es este pueblo y conocer su historia desde Génesis, para así poder comprender todo el resto de la Escritura. Yo soy Emanuel Díaz del ministerio El Remanente, una fe inteligente, y estas son 4 mentiras que los cristianos creen sobre Israel. Número 1. La iglesia es el Israel espiritual, o sea, la teología del reemplazo. Esa es la doctrina que enseña que la iglesia ha sustituido a Israel en todos los pactos y las promesas de Dios, que el tiempo en que Israel fue pueblo de Dios terminó con la resurrección del Mesías y por tanto, todas las promesas que se le aplicaban a los israelitas ahora solo se aplican a la iglesia gentil. Es una ideología satánica implantada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo por Constantino y los padres de la iglesia. Si consideramos esta doctrina como algo cierto, entonces estamos diciendo que Dios es un mentiroso que prometió algo que no planeaba cumplir. Pero entendemos que los pactos de Elohim son eternos y que cuando él prometió a Abraham que haría de él una nación grande, era porque lo bendeciría. La palabra dice: pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Esa promesa y todas las demás que recibió Abraham y sus hijos son pactos eternos. Pablo lo define claramente: en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11, 28 y 29. La clave aquí es entender que la promesa que Yahvé le hizo a Abraham no tiene nada que ver con salvación. Pablo dice que en cuanto al evangelio hay enemistad porque los no descendientes de Abraham por la carne son salvos también, pero en cuanto a la elección de Dios, los hijos de Abraham por la carne tienen una herencia irrevocable, por lo tanto nadie puede quitárselas. Y eso se demuestra en que a pesar de que los judíos de hoy no creen en Yeshua, de todas formas son bendecidos. Eso es porque los dones y los llamamientos son irrevocables. La garantía física de las bendiciones del pacto es independiente de cualquier condición espiritual. Qué gran hombre tuvo que ser Abraham, que su sola fe es suficiente para bendecir no solo a sus descendientes en la sangre, sino a todas las naciones del mundo. Dice la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, del 6 al 9. Algo muy importante que debemos comprender respecto de los pactos de Elohim para con su pueblo es que no se cancelan mutuamente. Es decir, el pacto que Dios le dio a Abraham no canceló el pacto que Dios había hecho con Noé, y ese de Noé no canceló el que hizo con Adán. De la misma forma, los pactos que vienen luego de Abraham, como el que se hizo con Isaac, con Jacob o con las 12 tribus en el Sinaí, no fueron traídos para abrogar el pacto que les precedía. Entendamos los pactos que Adonai hace como las láminas transparentes de un proyector antiguo. Al poner una sobre otra no borran la anterior, sino que se van acomodando para dejarnos ver la imagen completa de las cosas. De la misma manera, cada vez que Elohim le daba un pacto a su pueblo, lo hacía para mostrarles un aspecto más profundo de su promesa, culminando con el pacto de la sangre de Yeshua que perfeccionó todos los pactos anteriores. Número 2. El Israel de la Biblia son solo los judíos. Si usted conoce el término judío, no diría lo mismo. Judío es una persona de la tribu de Judá, un descendiente del cuarto hijo de Jacob, y más adelante, luego de la deportación a Babilonia, fue el gentilismo usado para referirse a los nacidos en el reino del sur, o sea, el reino de Judá. Luego, los romanos llamaron Judea a la región donde vivían los judíos. En el tiempo del Brit Hadashah, la mayoría de los descendientes de Jacob eran de las tribus de Judá y Benjamín, que junto con algunos de Leví y
muy pocos de los que se les habían integrado de las tribus del norte conformaban el reino de Judá. La gran mayoría de los descendientes de las otras 10 tribus fueron destruidos por los asirios y los pocos sobrevivientes se asimilaron entre las naciones gentiles. La palabra judío ni siquiera se menciona en la Torá. Su primera mención en la Biblia viene en el libro de Esdras, que fue escrito luego del regreso de los exiliados a Babilonia. Dice la palabra: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Esdras 4:23. Número 3. La Torá fue dada solo a los judíos. Cuando Moisés entregó la ley al pueblo en el monte Sinaí, allí se encontraba toda la nación. Dice la palabra: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y Yahvé dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Éxodo 20, 18 y 22. Las tribus de Israel se conformaban por los descendientes de los 12 hijos de Jacob, y por lo tanto, cuando Adonai les dio la Torá, lo hizo a todos los descendientes. Como ya quedó establecido, Judá es solamente una de las 12 tribus, por lo cual no es correcto asumir que solamente ellos tienen la obligación de guardar la ley. De ser así, entonces ningún otro descendiente en cualquier tiempo de la historia de Israel hubiera estado bajo la Torá, ni Saúl, que era de Benjamín, ni Josué, que era de Efraín, ni siquiera Moisés y Aarón, que eran de Leví, hubieran estado regidos por la ley de Dios. Número 4. Las fiestas de Adonai solo son fiestas judías. Una vez más, de la misma forma en que la Torá no fue dada solo a los judíos, las fiestas fueron dadas a todos los israelitas. Dice la palabra: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamarán como santas convocaciones, son estas. Levítico 23 del 1 al 2. Las fiestas no son de Israel, no son de los judíos, no son de nadie. Las fiestas son del Señor. Es como cuando usted hace una fiesta en su casa porque usted cumplió años e invita a todos sus amigos. Así, de la misma forma, Adonai ha dicho que son sus fiestas y nosotros estamos llamados a asistir a ellas. Entonces, ¿quién es realmente Israel? Israel es la nación descendiente de los 12 hijos de Jacob, divididos entre la casa de Efraín, que está dispersa entre los gentiles, y la casa de Judá, que son los judíos del día de hoy. Y está profetizado que cuando el Mesías regrese por segunda vez, Israel volverá a ser restaurado completamente bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Ezequiel 37, 21 al 28 está escrito: así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahvé, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amados, oremos por la restauración de Israel. Este es el mensaje del día de hoy. Les invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para estar al tanto de los próximos videos. También les insto a que vean los videos de alabanzas mesiánicas bíblicas que tenemos y que nos busquen en Facebook para estar en contacto. Yo soy Emanuel Díaz del ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Muchas gracias por su atención y deseo que Yahvé les bendiga y les guarde.